Bienvenidos a la 10ª clase del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a mostrar una de las aplicaciones más interesantes de los números complejos a la física. Esta aplicación tiene que ver con la polarización de un fotón y es realmente el modelo cuántico con el cual se explica, a diferencia del modelo clásico en donde la explicación hace uso de la teoría de Maxwell de las ondas electromagnéticas. Aquí la teoría hace uso simplemente de algunos principios cuánticos muy elementales. Aunque pueda sonar muy complicado, estos principios pueden explicarse con completo rigor utilizando un poco de álgebra lineal y los conocimientos de números complejos que vimos en el curso. En el modelo de la física clásica, la luz es una onda electromagnética formada por dos campos perpendiculares entre sí, un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar en esta animación esta onda sinusoidal estaría representando el campo eléctrico, mientras este está representando el campo magnético. Entonces noten pues que son dos campos que se mueven de manera perpendicular entre sí. Por convención, entonces, uno dice que la luz está polarizada linealmente si cada campo de estos oscila en un solo plano. Por ejemplo, el campo eléctrico aquí, si este es el eje X y este es el eje Z, pues estaría variando en el plano XZ, mientras el campo magnético estaría en el plano XY. Por convención, entonces, también el plano de polarización de la luz se refiere al plano donde se mueve el campo eléctrico. Aquí, por ejemplo, esta sería una onda que corresponde a una onda de luz polarizada. Esa es la definición de ser polarizada, donde el plano de polarización sería el plano XZ. El fenómeno de la polarización de la luz puede estudiarse simplemente con un señalador láser, como este que tengo aquí. Miren, este es un señalador láser. Lo que tiene especial esta luz es que es una luz monocromática, es decir, esta luz tiene una sola frecuencia. Esta frecuencia entonces va a diferencia de la luz ordinaria, digamos que, por ejemplo, la luz blanca va a ser una mezcla de rojo, verde, azul, en fin, esta es una sola onda. Una sola onda, o si ustedes quieren, en el modelo que vamos a desarrollar precisamente en esta clase, va a ser un aparato capaz de producir fotones que están polarizados en una sola dirección. El segundo ingrediente que necesitamos es este cuadradito que ven aquí, de este material plástico. Esto se llama un polarizador. Estos polarizadores, miren que tiene una rayita. Esta rayita va a indicar simplemente que este polarizador va a dejar pasar aquellas ondas que estén polarizadas. Recuerden que su campo eléctrico vibre en la dirección de la rayita, o sea, esté vibrando en esta dirección, mientras este otro polarizador, por ejemplo, con la rayita que ya es horizontal, va a dejar pasar aquellas ondas que estén vibrando en el plano XY. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí si disparamos este rayo, vemos que el rayito pasa casi por completo. Aquí vemos la luz a través de este polarizador, lo cual nos indica entonces que si esta fuera una onda pura, pues la mayoría de los fotones está pasando y va a tener una polarización que el campo eléctrico va a estar moviéndose en el plano XY. Mientras que de otro lado, si ponemos el polarizador vertical, miren, aquí por ejemplo la luz ha desaparecido, ¿cierto? Ustedes ven ya no hay luz, lo cual muestra pues que estas ondas no están polarizadas efectivamente en este plano, luego en este plano no va a dejar, como cada uno de estos fotones viene polarizado en el plano XY, y este polarizador, digamos, pensemos que es una rendija que solo deja pasar aquellas ondas que están polarizadas en el plano, en la dirección en la que estoy moviendo la mano, entonces no va a dejar pasar ninguna, ¿cierto? Aquí no va a dejar pasar ninguna, mientras que volvamos a hacer el experimento con este, pues entonces vamos a tener, miren, que hay luz otra vez sobre la pared. Muy bien, entonces en el modelo corpuscular de la luz, vamos a entrar en otro modelo. En el modelo corpuscular uno se imagina que un rayo de luz o la modelación de un rayo de luz no se va a hacer a través de una onda electromagnética, es decir, una onda no va a representar el rayo de luz, sino que el rayo de luz va a estar representado como un chorro de pequeñas partículas llamadas fotones. Entonces, por ejemplo, aquí cuando iluminamos, ¿cierto? Si proyectamos este punto, cada uno
este rayito láser que se ve sobre la aguja, por ejemplo, apuntando hacia el origen de coordenadas, pues sería un chorro de miles, millones, literalmente millones de fotones que salen del señalador y impactan en el papel. Entonces podemos imaginarnos que cada fotoncito de esos es como una especie de bolita, pero eso es lo de menos, pues, como lo representemos. Matemáticamente las propiedades del fotón van a ser las interesantes. Entonces, en la polarización, en este modelo corpuscular, la polarización del fotón va a ser un fenómeno cuántico. Un fenómeno cuántico, entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera. Supongamos entonces que el fotón carga, entonces digamos que el fotón carga eh, internamente, ese carga pues es, digamos, como en sentido simbólico, carga asociado a él un cierto ángulo de polarización. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que a cada fotón, ¿cierto? Aquí tenemos un fotoncito, digamos, no sé, voy a representarlo como una especie de bolita. Si tenemos un fotón, entonces a ese fotón vamos a asignarle un par de números complejos, o sea, un par de la forma x, y, donde x y y son números complejos. Entonces esto lo podríamos representar, este parcito, pues obviamente, noten que aquí este no es el plano complejo, este x es todo, sería este eje que se está pintando de manera unidimensional, serían todos los complejos, lo mismo que este eje y. Simplemente pues no puedo pintar un espacio de 2 dimensiones por otro de 2 dimensiones, porque me quedaría un espacio de 4 dimensiones. Pero puedo pensar pues que lo voy a reducir a una dimensión pensando que aquí, digamos, sobre esta línea voy a graficar todos los complejos y sobre esta todos los complejos. Entonces, asociado al fotón va a haber un vector. Entonces, asociado al fotón, asociado, digamos, a cada fotón tiene un vector, hay un vector de C por C, del producto cartesiano C por C, que es lo que representamos como C2. Entonces, obviamente, ese vector es un vector abstracto que se puede representar en distintas bases. Por ejemplo, entonces vamos a explicar. Siempre que uno tiene, recordemos un poquito de álgebra lineal, si yo tengo el plano complejo, entonces, por ejemplo, yo trazo estos dos ejes que se ven aquí pintados en color morado. Entonces, si miro, aquí hay un vector unitario E1 y este vector lo llamo E2, pues entonces este es el vector que usualmente suele representarse como 1, 0, y este es el vector que suele representarse como 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente uno escribe cada B, entonces cada B se escribe como una combinación lineal de E1 y E2, o sea, llamémoslo como alfa 1 más beta E2. Si ustedes quieren, esto es lo que uno llama alfa, beta. Por ejemplo, si yo pongo este punto, que está, digamos, a distancia unitaria y a 45 grados, por ejemplo, yo tomo, pensemos en este puntico P, entonces si yo pienso que P está formando un ángulo de 45 grados, o sea, de pi cuartos, si ese es teta, está formando un ángulo teta de pi cuartos, y está a distancia 1, entonces ya no sé, entonces en este plano esto es 1, pues entonces si yo computo estas proyecciones, estas serían simplemente raíz de 2 sobre 2, y esta sería raíz de 2 sobre 2, o sea, ese vector, este punto P, o este B sería raíz de 2 sobre 2 E1, más raíz de 2 sobre 2 E2. Bueno, entonces este es otro supuesto que vamos a hacer. Entonces, a cada fotón hay asociado un vector, y ese vector tiene norma unitaria. Entonces, la norma de B, recordemos, la norma de B, escrito por ejemplo en estas coordenadas, sería la raíz cuadrada de alfa 2 más B2. Esa norma de B es 1. Entonces vamos a considerar exclusivamente vectores unitarios. Entonces pensemos que el fotón, repito, tiene asociado un cierto B, y este es B, un vector unitario. Entonces ese es parte del modelo matemático. Muy bien. La otra parte del modelo matemático es entonces qué ocurre cuando el fotón atraviesa un determinado polarizador que está orientado con un cierto ángulo. Entonces, recordemos el polarizador que teníamos, que mostramos en el primer experimento. Entonces, pongámoslo aquí, digamos, este sería un polarizador formando un ángulo 0.
Entonces miren que simplemente esta línea vertical, esta línea blanca, que es la que caracteriza al polarizador, estaría descansando sobre el eje de X. Entonces vamos a decir que este es un polarizador situado en θ igual a 0. Vamos a representarlo como P sub θ, cada polarizador. Esto sería un polarizador formando un ángulo θ con respecto a X. Muy bien, ¿cuál sería, por ejemplo, un polarizador a 45 grados? Pues un polarizador a 45 grados sería un polarizador que se pone, por ejemplo, en esta posición. Muy bien, y un polarizador a 90 grados, pues entonces sería un polarizador que se pone en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaríamos, este correspondería a P de 0, este correspondería a P de pi cuartos y este correspondería a P de pi medios. Muy bien. Si situamos entonces un cierto vectorcito B en esta posición, un vector unitario, entonces esto es 1, pues entonces, digamos, nuevamente si E1 denota este vector, voy a llamarlo, ya van a ver por qué razón, voy a llamarlo E1 paréntesis 0, porque va a haber para cada ángulo un parcito de vectores E1, E2. Este voy a llamarlo E2, 0. Entonces, en términos de 1, E2, ya sabemos que B se puede escribir como alfa E1 de 0 más beta E2, 0, donde, entonces recordemos, es simplemente, esto sería beta, esta magnitud, que es en general un número complejo, y esta sería alfa. Muy bien, entonces tenemos alfa y beta, esta sería la representación. Entonces notemos que tener norma 1, o sea, tener longitud 1, equivale, pues esto va a equivaler entonces a decir que alfa 2 más beta 2 es la raíz cuadrada, es 1 al cuadrado, que es 1. Muy bien, entonces esta es la condición de tener norma 1. Ahora, obviamente alfa y beta no son números complejos, entonces aquí realmente lo que va a pasar es que esta magnitud, esta no es realmente alfa, esta longitud va a ser la magnitud de alfa, no alfa. ¿Cierto? Eso estaba pintando el caso como si pensando que alfa y beta fueran reales. Cuando alfa y beta son complejos, pues entonces tenemos que son las magnitudes de alfa y de beta las que son 1. ¿Cierto? Por ejemplo, pensemos en el vector, por ejemplo, una vez E1, 0, o E1 por el momento, déjenme más I veces E2. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este vector, bueno, este vector dividido por raíz de 2, cada uno de estos. Entonces, ¿cuál es la norma de este vector? Pues la norma de este vector es 1 sobre raíz de 2, magnitud elevado al cuadrado, más la magnitud de I sobre raíz de 2 al cuadrado. Esta sería un medio, ¿cierto? 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, y la magnitud de I dividido raíz de 2 es la magnitud de I es 1, y la magnitud de raíz de 2 pues al cuadrado es 2, entonces queda un medio más un medio 1. Este sería un ejemplo de un vector en el plano C2, ¿cierto? Esto es un vector en C2. Muy bien. Entonces, ahora habíamos llamado a un polarizador que estuviera formando un ángulo en general θ, como se muestra aquí, lo llamamos un polarizador Pθ. Bueno, entonces, P sub θ es un polarizador, entonces situado en ángulo θ. Con esa frase, situado en ángulo θ, simplemente queremos decir esto, que ponemos el polarizador en esa posición, entonces ese ángulo puede ser desde 0, obviamente, hasta 2pi, que sería dándole la vuelta completa. Muy bien. Entonces, asociado a cada ángulo, podemos tomar otro par de bases, ¿cierto? Hay otro par de bases que podemos tomar. Aquí, por ejemplo, puedo trazar una perpendicular, aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, digamos, prolonguemos esta línea un poquito. Entonces, al prolongar esta línea, pues, entonces tenemos estas dos perpendiculares, y miren que aquí podría tomar otro par de ejes, que son los ejes XY, pero rotados θ, o sea, llamamos a esto como X', Y'. Si ustedes quieren, pues este vector podría llamarse este como E1 θ,
y este otro vector podríamos llamarlo E2 teta, ¿cierto? Por eso lo llamé ahora E1, 0 y E2, 0. Cuando teta es 0, pues corresponden a los vectores ortonormales convencionales 1, 0, 0, 1. Pero en general tenemos E1, E2. Ahora, ¿cuál es la relación entre los pares de vectores E1, 0, E2, 0 y E1 teta, E2 teta? Pues bueno, ¿cuánto es E1 teta? E1 teta, este vector unitario, pues ya sabemos, este vector va a ser pues esta magnitud es alfa, es la magnitud de este número complejo alfa, que va a ser entonces simplemente, si esto es 1, esto va a ser coseno de alfa, de teta, E1, 0, ¿cierto? Veces este vector unitario, más, y esta magnitud sería seno de teta por E2, 0. Entonces, esta sería la manera de escribir el vector E1 teta. Y el vector E2 teta, pues va a ser el vector ortonormal a este, perpendicular. Uno puede ver simplemente que este vector perpendicular va a ser menos seno de teta, E1 teta, más coseno de teta, E2 teta. ¿Cierto? Va a formar menos seno, va a ser esta cantidad, ¿cierto? Cuando este es teta, entonces este va a ser, digamos, pi medios menos teta. Pues es simplemente una cuestión de geometría. Si ustedes quieren, el producto punto entre estos dos vectores tiene que ser 0. Efectivamente, cuando uno toma el producto punto entre 1 y E2, ¿cierto? Uno hace el producto punto E1 teta por E2 teta, producto punto, para verificar pues que efectivamente estos dos son ortogonales, pues queda coseno por menos seno más coseno seno, queda 0. Entonces efectivamente esos son los dos vectores. Entonces una vez ya tenemos estos preliminares de álgebra lineal, entonces el modelo cuántico dice lo siguiente. Entonces el modelo funciona así. Entonces asociado al fotón, asociado a cada fotón, a cada particulita de estas, hay un vector B que pertenece a C2. Muy bien. Ahora, si ese vector lo hacemos, perdón, si este fotón lo hacemos pasar por un polarizador que esté orientado a un ángulo teta, entonces, repito, aquí estaba, recuerden, tenemos nuestro polarizador en ángulo 0, pongámoslo, por ejemplo, formando un ángulo teta. Si tenemos un polarizador, entonces, si el fotón atraviesa un polarizador que forma un ángulo teta, o sea, atraviesa lo que estamos denotando como polarizador subteta, P subteta, entonces el estado, esta es la terminología que se usa, el estado cuántico, que es simplemente un nombre sofisticado para este vector, es decir, B, el vector B, colapsa. Es decir, pasar a través del polarizador es hacer una medición. Entonces, este colapsa significa lo siguiente. Si el vector lo escribimos entonces con respecto a esta base formada por los vectores E1 teta y E2 teta. Entonces, si B lo escribimos como alfa E1 teta más beta E2 teta, entonces pensemos que atravesar el polarizador significa simplemente colapsar, o sea, pasar a uno de estos dos estados, o el estado puro E1 teta o el estado puro E2 teta. Entonces, el vector, digamos, se convierte en un nuevo vector, B'. Ese nuevo vector, eso significa la medición. O sea, el efecto de la medición, el efecto de pasar el fotón a través del polarizador quiere decir que va a pasar de un estado B a un estado B'. Ese estado B' entonces va a ser E1 teta, no es sino dos posibilidades, o E2 teta. O sea, se va a convertir ese vector, no sé, supongamos que este es el estado del vector B. Ese es el estado del vector, entonces este vector se va a proyectar sobre este eje y va a ser E1 teta, se va a convertir en E1 teta, o va a colapsar y se va a proyectar sobre el otro eje, sobre este otro eje perpendicular, voy a pintarlo en rojo, ¿cierto? El determinado por el vector E2 teta. Y la probabilidad de que colapse en E1,
Entonces la probabilidad de colapso en E1 teta es la magnitud de alfa al cuadrado. Y la probabilidad de colapso en E2 teta es la magnitud de beta, del número beta al cuadrado. Claro, entonces notemos, como esto es como alfa cuadrado más beta cuadrado era igual a 1, entonces la suma de las dos probabilidades que son excluyentes debe ser 1 y efectivamente así lo es. Entonces repito, si tenemos un fotón, supongamos que tenemos un fotón, no sé, P, en estado B, correspondiente a alfa E1 teta más beta E2 teta, entonces aquí la interpretación es que la norma del número complejo alfa al cuadrado es la probabilidad de que, no sé, P atraviese el polarizador P teta, ¿cierto? Es este polarizador situado en ángulo teta, voy a ponerlo aquí, que se vea. Entonces, esta es la probabilidad que atraviese el polarizador P teta, sería alfa al cuadrado, y beta al cuadrado es la probabilidad de que P atraviese el polarizador, de que no atraviese el polarizador P teta, de que no atraviese el polarizador. Muy bien. Entonces puede pasar que lo atraviese con probabilidad alfa o que no lo atraviese con probabilidad beta, y la suma de estas normas de alfa y beta da 1 porque son dos eventos excluyentes. Muy bien, entonces demos un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este polarizador, con este señalador láser? Este señalador láser, cada puntico, como vimos en la primera parte del experimento, es este señalador láser, todos los fotones, o aproximadamente todos los fotones que están saliendo de aquí, están saliendo con una polarización, o sea, cada fotón tiene una polarización en el estado cuántico B que corresponde al vector E1. O sea, no a E1 teta, sino a E1. Es decir, este vectorcito que está aquí, esa es la polarización de cada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que atraviese un polarizador que esté situado? Cada fotón atraviesa un polarizador situado a 45 grados, como se muestra. Entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad de atravesar un polarizador a P teta con teta igual a pi cuartos? Muy bien, entonces queremos calcular, pues muy bueno, entonces, muy bien, entonces tenemos que escribir el vector B, que su estado es E1. Eso lo sabemos por los experimentos que hicimos, puesto que pasa con E1 y a 90 grados no pasa ni un solo fotón. Vamos a ver que esto corresponde a un estado E1, ¿cierto? Entonces, si el estado es E1, pues entonces este vectorcito E1 tiene que escribirse en términos de los vectores E1 teta y E2 teta. Muy bien, entonces, ¿cómo lo escribimos? Pues bueno, escribámoslo de manera, esto va a tener un alfa E1 teta más un beta E2 teta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomamos el producto interno, este va a ser E1. Entonces, cuando tomamos el producto interno, E1 por E1 teta. Pues si tomamos E1 por E1 teta, pues tenemos que multiplicar alfa E1 teta más beta E2 teta, todo esto producto E1 teta. Ese producto nos da, pues este producto distributivo da alfa. Entonces después nos queda E1 por E1. Eso va a ser 1. ¿Cierto? Entonces va a quedar, y este va a quedar más E2 por E1 va a ser 0, beta veces. Entonces realmente va a quedar la norma de alfa. ¿Cierto? Esto va a quedar la norma de alfa. Perdón, alfa, estoy diciendo, alfa. De este producto vamos a rescatar precisamente el coeficiente alfa. Entonces el coeficiente alfa no va a ser otra cosa que el producto interno de E por E1 teta. Y similarmente, si multiplicamos E por E2 teta, de ahí vamos a recuperar el coeficiente beta.
Entonces tenemos una formulita para computar los coeficientes alfa y beta. Van a ser los productos de E por E1 teta y E por E2 teta. ¿Cierto? Entonces, ahora ya sabemos cuánto es E1 y E2. Vamos a hacer la cuenta entonces. Muy bien, entonces volvamos a repetir el experimento. Entonces miren que a través de este polarizador, toda la luz que está pasando es un polarizador. Entonces recuerden que cuyo plano está orientado, o coincide con el plano de la mesa, y sabemos que este láser tiene todos sus fotones polarizados en esa dirección. Entonces miren, lo podemos ver aquí, evidencia de ello es el rayo intenso que pasa y se ve aquí el puntico en la pared. Entonces, como ya lo habíamos visto, si ponemos un segundo polarizador, entonces a 90 grados, entonces ahora desaparece el rayo de luz, en la pared ya no se ve nada, aquí no hay nada. Entonces, y la explicación es entonces la que dimos en clase, pues si aquí hay un fotón que está polarizado con alfa igual a 0, la probabilidad de que atraviese el segundo polarizador con alfa igual a pi medios es 0. Esa probabilidad es 0. Muy bien, entonces ahora viene, ¿qué pasaría si pusiéramos un tercer polarizador intermedio aquí en la mitad? Pues bueno, intuitivamente, si entre este polarizador y este no hay nada de luz, pues al poner un obstáculo entre los dos pasaría menos luz. Vamos a ver, este es un experimento debido al físico Paul Dirac y de hecho vindica el modelo cuántico. Entonces si ponemos un tercer polarizador, miren, vuelve a aparecer un rayito de luz y alcanza a verse y se ve. Miren que, o sea, contrario a lo que a cualquier otra predicción que hubiéramos hecho, a lo que nos dice el sentido común, pues entonces este polarizador, pues de hecho, miren que al poner el polarizador, pues va a pasar luz, voy a retirarlo, sin mover el rayo, y miren que desaparece el puntico. Y lo vuelvo a poner, y miren que vuelve a aparecer. ¿Cuál sería la explicación del fenómeno? Pues bueno, un fotón que esté polarizado con alfa igual a 0 tiene una probabilidad de 1/2 de pasar por este polarizador. Entonces la mitad de los fotones van a pasar por aquí. De esa mitad, la otra mitad, o sea, una cuarta parte de los originales va a tener la probabilidad de pasar por el segundo. Es decir, un cuarto de los fotones, si uno pudiera medir la intensidad de la luz, esta sería un cuarto de la intensidad del rayo, un cuarto de los fotones pueden atravesar los tres polarizadores, mientras que al retirar este polarizador intermedio, la probabilidad de que pasen los dos polarizadores es 0, como predice el modelo cuántico. Este es un experimento realmente muy sencillo, pero es espectacular en mi opinión, es simplemente asombroso, porque con elementos caseros podemos vindicar un modelo cuántico, podemos comprobar algo que aparentemente pues estaría por fuera del alcance. Uno se imagina que para hacer un experimento con el cual se pueda comprobar la mecánica cuántica, pues uno tiene que ir a un laboratorio muy sofisticado. Pues realmente lo estoy haciendo aquí en mi propia casa con estos tres polarizadores que se consiguen en Amazon, los pueden pedir, los regalan muchas veces en las piñatas de los niños para que los niños jueguen. Entonces, vamos a repetir el experimento. Ahí, por ejemplo, el opuesto, miren que vuelve a aparecer el rayito de luz, aquí se ve. Voy a retirar este polarizador intermedio y desaparece el rayo de luz. Y si retirara este, pues debe aparecer el rayo de luz en pleno. Allá se ve. Solamente estaría pasando a través del primer polarizador, como la teoría cuántica lo predice. Muy bien, entonces E1 es el estado del fotón antes de pasar por el polarizador P teta. Entonces vamos a tomar teta igual a pi cuartos. Entonces sabemos en general, este análisis lo hicimos pues para cualquier teta, que este alfa, el coeficiente alfa que nos va a dar, cuya norma al cuadrado nos va a dar la probabilidad de que atraviese P teta, el polarizador P teta. Esto es precisamente B por E1 teta, ese producto. Bueno, ahora sabemos quién es E1 teta. E1 teta ya lo habíamos hecho, entonces recordemos E1 teta era coseno de teta E1 más seno de teta E2. Y E2 teta, también lo teníamos, era menos seno de teta E1
más coseno de teta de 2. Muy bien. Entonces calculemos los productos. Entonces, ¿cuánto nos da E1 por E1 teta? Que este es alfa. E1 por E1 teta, pues entonces nos da E1 multiplicado por coseno de teta E1 más seno de teta de 2. Entonces nos queda coseno teta E1 por E1. E1 por E1 es 1 y E1 por E2 es 0, entonces queda coseno teta. Y de la misma manera beta va a ser E1 multiplicado por E2 teta. Entonces queda E1, perdón, E1 multiplicado por E2, que es menos seno de teta de 1, más coseno de teta de 2. Entonces queda E1 por E1 da 1, queda menos seno. E1 por E2 es 0. Entonces, la norma de alfa al cuadrado va a ser simplemente coseno cuadrado de teta y la norma de beta al cuadrado va a ser seno cuadrado de teta. Entonces, ¿qué van a decir estos dos números? Entonces, estos dos números van a representar, esta es la probabilidad de que atraviese p teta, esta va a ser la probabilidad de pasar a través de p teta, y esta va a ser la probabilidad de que no lo atraviese, la probabilidad de no pasar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomamos teta igual a pi cuartos, pues simplemente entonces coseno de pi cuartos va a ser pues raíz de 2 sobre 2, lo mismo que el seno, en este caso el seno y coseno son iguales, y al cuadrado, coseno cuadrado de pi cuartos, pues va a ser simplemente raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es 2 cuartos, es un medio, y lo mismo el seno cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a decir? La probabilidad de atravesar el polarizador a 45 grados va a ser un medio, y la probabilidad de no pasarlo va a ser otro medio. Entonces es un puro caro-sello. Entonces miremos qué pasa cuando ponemos el polarizador a 45 grados. Pues miren, entonces la probabilidad de que cada fotón atraviese el polarizador, ¿cierto? Aquí lo voy a señalar desde aquí más arriba, no se va a ver, pero van a ver el destellito. Entonces la probabilidad, miren la intensidad del rayo, y ahora qué pasa cuando lo hago pasar por un polarizador que esté a 45 grados. Entonces vamos a ponerlo a 45 grados. Miren cómo disminuye la intensidad del rayo. Aquí no es fácil verlo, pero la intensidad disminuye más o menos a la mitad. O sea, podemos analizar lo siguiente. Cada fotón que sale del polarizador, cada fotón que sale de aquí y atraviesa, pues entonces la mitad de ellos no van a pasar y la otra mitad sí van a pasar. Bien, ¿qué pasa si lo ponemos entonces a 90 grados? Entonces, ¿qué ocurre cuando lo ponemos a 90 grados? Pues bueno, entonces recordemos el estado del fotón, estamos suponiendo que es E1. Entonces, tomamos teta igual a pi medios y hacemos el mismo cálculo. Es decir, la probabilidad de pasar a través de p teta, con teta igual a pi medios, pues sería E1 por E1 de pi medios. Entonces sería E1 por, entonces recordemos, E1 de pi medios es coseno, perdón, pi medios. Coseno de pi medios más E1 más seno de pi medios E2. Pues muy bien, coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Entonces queda E1 por E1 da 0. Pues E1 por E1 multiplicado por 0 da 0. Aquí da 1 por E2 da 0. ¿Por qué? ¿Cierto? E1 por E2 da 0. E1 y E2 son ortogonales. Entonces este producto interno de 1 por E2 da 0. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la probabilidad de atravesar el polarizador cuando está a un ángulo de pi medios es 0. Muy bien, entonces volvamos a repetir el experimento. Entonces miren que a través de este polarizador toda la luz que está pasando es un polarizador. Entonces recuerden que cuyo plano está orientado, o coincide con el plano de la mesa, y sabemos que este láser tiene todos sus fotones polarizados en esa dirección. Entonces miren, lo podemos ver aquí, evidencia de ello es el rayo intenso que pasa y se ve aquí el puntico en la pared. Entonces, como ya lo habíamos visto, si ponemos un segundo polarizador, entonces a 90 grados, entonces
Ahora desaparece el rayo de luz, en la pared ya no se ve nada, aquí no hay nada. Entonces, y la explicación es entonces la que dimos en clase, pues si aquí hay un fotón que está polarizado con alfa igual a 0, la probabilidad de que atraviese el segundo polarizador con alfa igual a pi medios es 0. Bueno, con esto llegamos al final de la clase número 10 y los invito a que continúen viendo la clase número 11.1 de este curso de matemáticas especiales. Muchas gracias por su atención.